Muy buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse. Hoy tenemos un programa bien importante. Lo que sigue en la situación internacional, saben que el tema de Venezuela ha estado en las primeras planas de los periódicos, no solamente de Estados Unidos, sino casi del mundo. Lo que está sucediendo en Venezuela puede afectar no solamente a la región, sino también a Cuba. Hay algunos analistas que señalan que el gobierno cubano se está preparando para una posible desestabilización de Venezuela y que esa desestabilización puede llevar a una crisis económica muy seria dentro del país. También se habla de la presencia de asesores cubanos, no solamente dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que eso se sabe que existen, sino dentro de los aparatos represivos, o sea, los que están llevando a cabo la represión a los venezolanos que están saliendo a la calle a protestar. Todo eso pues está enmarcado dentro de los intentos incesantes del gobierno de Raúl Castro de mejorar relaciones con los Estados Unidos. Son varias las ocasiones en que Raúl Castro pues ha tratado de directa o indirectamente hacerle saber a Estados Unidos que quiere mejorar sus relaciones con ellos. Recientemente se celebró aquí en la ciudad de Miami una conferencia donde se hablaba no solamente del levantamiento de lo que queda del embargo, sino también de normalizar las relaciones, puesto que Cuba hacía cambios profundos y que esos cambios debían ser reciprocados por parte de Estados Unidos. Ese es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Para hacerlo y para analizarlo tenemos con nosotros a Ramón Saúl Sánchez del movimiento Democracia, pero además de eso conductor de un programa diario que se transmite a través de La Poderosa de 6 a 7 de la tarde. Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, un placer. También está con nosotros, que nos ha acompañado en muchísimas ocasiones, Eugenio Yáñez, de Cubanálisis. Eugenio es experto en el tema, no solamente en temas cubanos, sino en política internacional, y vamos a abusar de su conocimiento y de su experiencia en el día de hoy para también analizar la situación en Rusia y el desbordamiento de Rusia fuera de las fronteras con que se queda después de que la Unión Soviética se desaparece. Eso viene acompañado, como todos ustedes saben, de declaraciones que ha hecho pues el Estado Mayor ruso de que van a ampliar sus operaciones en Cuba y otros países de nuestro hemisferio. Y también está con nosotros alguien que no solamente maneja el tema de Cuba desde hace muchísimos años de una manera muy particular, el doctor Alfredo Durán. El doctor Alfredo Durán fue parte de la Brigada de Asalto 2506, pero además de eso, pues fue presidente del Partido Demócrata del Estado de la Florida. Fue el primer hispano, primer cubano que alcanzó preponderancia estatal, cuando básicamente todavía la discriminación era bastante rampante en nuestro estado. Alfredo fue presidente del Partido Demócrata a nivel estatal, vicepresidente a nivel nacional, uno de los hombres de confianza del presidente Jimmy Carter en aquel momento. Así que no solamente conoce la situación cubana muy bien, se ha visto involucrado en diferentes facetas de ella, sino la política norteamericana. Alfredo, gracias por acompañarnos. Bueno, un placer. Para antes de comenzar esta conversación entre amigos, vamos a ver este reportaje que hemos preparado para ustedes. Y nosotros tenemos una visión de las sanciones, del embargo, de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba muy particular. Pero en Europa tienen otra visión y hemos querido incorporarla en el día de hoy al análisis porque nos parece que es un ingrediente importante a la hora de poder analizar qué es lo que pasa en Cuba y qué es lo que va a pasar. Adelante. Durante casi medio siglo, Estados Unidos ha impuesto unilateralmente un embargo económico, comercial y financiero a Cuba. La severidad y el alcance de las sanciones han variado dependiendo de los acontecimientos políticos en Cuba, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Sin embargo, el carácter continuado del embargo ha provocado debates frecuentes e intensos en foros internacionales. La Asamblea General de la ONU ha condenado repetidamente el embargo estadounidense por considerarlo contrario a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. De hecho, el 29 de octubre de 2008, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que pedía a Estados Unidos que pusiera fin al embargo contra Cuba. Aquella resolución se aprobó por 185 votos a favor. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha reiterado su posición respecto al impacto que generan tales sanciones económicas sobre los derechos humanos de la población cubana, por lo cual insiste en que el embargo debe terminar. También la comunidad internacional ha denunciado el embargo estadounidense porque viola el derecho internacional y también por motivos morales, políticos y económicos. Desde que Barack Obama ocupó su cargo como presidente de Estados Unidos en enero de 2009, ha habido un intenso debate y numerosos llamamientos nacionales e internacionales para que levante su embargo a Cuba. Por desgracia, dentro de este debate apenas se hace mención al impacto negativo del embargo sobre los derechos humanos de la población cubana. La organización Amnistía Internacional ha reiterado en sus informes que levanten el embargo estadounidense.
aunque al no poder acceder a Cuba, Amnistía Internacional no ha podido documentar de primera mano los efectos del embargo sobre el disfrute de estos derechos. No obstante, la información de este documento se basa, en su mayor parte, en informes de agencias y programas de la ONU que operan en Cuba. Se trata de informes incluidos a su vez en los informes del Secretario General de la ONU que se presentan anualmente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1994. Hay que tener en cuenta que la imposición del embargo no exime al gobierno cubano de sus obligaciones de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos de todos los habitantes de Cuba. Aunque el embargo afecta a la capacidad del gobierno cubano de hacer realidad progresivamente varios derechos económicos, sociales y culturales, el gobierno debe brindar la máxima protección de estos derechos, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles. Al hacerlo, no debe incurrir en discriminación de ningún tipo y debe dar prioridad a los miembros más vulnerables de la sociedad. La legislación relativa al embargo contiene disposiciones para el establecimiento de la democracia en Cuba. Entre ellas se incluyen la asignación de importantes sumas de dinero en concepto de ayuda y apoyos a ONG y personas de Cuba que se oponen al gobierno. El refuerzo del embargo mediante la ley Helms-Burton de 1996 llevó a las autoridades cubanas a responder con una legislación más dura que, en última instancia, se ha utilizado para condenar a presos de conciencia a largas penas de prisión. Las autoridades cubanas retratan a los disidentes políticos no violentos y a los activistas de derechos humanos como simpatizantes de gobiernos extranjeros que respaldan la política estadounidense contra Cuba. El embargo ha ayudado a minar el disfrute de derechos civiles y políticos clave en Cuba. Esto alimenta un clima en el que se niegan de forma sistemática los derechos fundamentales como la libertad de asociación, expresión y reunión. Aunque el gobierno cubano es el principal responsable de respetar, proteger y hacer realidad los derechos en Cuba, existe un reconocimiento internacional respecto a que al imponer sanciones tales como embargos comerciales, los estados deben tener en cuenta los posibles efectos de estas sanciones en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en el país afectado. Okay. Vamos a publicidad. Tenemos a la doctora Mari Reyes. Enseguida le damos la bienvenida a la doctora Mari Reyes. Cuando regresemos, vamos a abordar ya este tema. Sobre todo un día como hoy, se cumplen 11 años de la Primavera Negra y uno se pregunta hasta dónde el régimen castrista responde a incentivo y a qué tipo de incentivo. Sin lugar a dudas, en algún momento se va a terminar negociando con alguien. El tema cubano es el momento ahora, será más adelante. Es lo que vamos a abordar con nuestros invitados tan pronto regresemos. Pero vamos a pasar a la doctora Mari Reyes. Doctora, gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Gracias. Sí, yo soy Mari Reyes, abogada de bancarrota, y yo los quiero ayudar. Yo he tenido miles de casos aquí en la sur de la Florida. Con más de 15 años de experiencia, yo quiero ayudarle ahora a su familia. Usted lo puede llamar para esa primera consulta gratis para ver cuáles son los detalles en una ley de bancarrota que le puede ayudar a usted. Si usted se siente agotado, si no puedes más con la deuda, si te tienes las llamadas loco, es hora de pensar de una bancarrota. La ley de bancarrota va a ayudarte con diferentes clases de deudas. Y recuérdese, con la primera consulta gratis no tienes nada que perder. Vamos a hablar, vamos a sentarnos y vamos a hablar de exactamente cuáles son las cosas que podemos hacer en la ley de bancarrota para ayudar a su familia. Yo tengo clientes que me llegan que ni saben que cosas como carros que están demasiado alto de pago mensual o casas que las mensualidades también están muy altas se pueden reducir. Sí, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Yo sé que hay muchas personas en la calle que te dicen que va a pasar esto o no va a pasar lo otro, pero sépalo que con mi oficina vas a oír yo mismo, de una abogada, y te va a explicar qué cosas se pueden hacer en la ley de bancarrota. Llámanos hoy para esa primera consulta que le acabo de explicar al 305-476-1900. Yo soy Mari Reyes, abogada de bancarrota, y los quiero ayudar. De nuevo, esos 15 años de experiencia quiero usarlos para el beneficio de su familia. Llámanos hoy y hablaremos. Gracias. Okay. Aquellos que dicen que los cubanos no hemos experimentado y hemos tratado casi todas las soluciones, algunas políticas, otras no,
realmente no conocen la historia del exilio cubano. Se ha pasado por todas las facetas, la faceta de la guerra irregular, cualquier cantidad de propuestas se han hecho desde finales de la década de los 70 para tratar de que el gobierno cubano acepte de que tiene adversarios políticos, no enemigos, y que se puede sentar a dialogar con estos adversarios políticos para llegar a una solución del tema cubano. Lamentablemente, el gobierno de Castro, probablemente como ningún otro gobierno en la fase de la tierra, ha puesto la soberanía nacional, pues básicamente al servicio de un poder extranjero, Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos arregla sus problemas con ellos terminarían de alguna manera, dicen ellos, solucionando y hablando con el pueblo cubano. Pero el tema de la negociación entre los cubanos, para el gobierno cubano, tiene que pasar primero por los Estados Unidos. Y aquí en los Estados Unidos ha habido diferentes intentos de producir esa negociación. Uno de los protagonistas de esos intentos ha sido precisamente el doctor Alfredo Durán. Como le dije al principio del programa, tuvo una relación muy cercana con Carter. En el gobierno de Carter, como muchos de ustedes saben, se inicia un proceso de descongelamiento que lleva precisamente al doctor Benes y a otras personas a ir a Cuba y a lograr que probablemente miles de presos políticos cubanos salieran a Estados Unidos. Uno de los protagonistas de todas esas negociaciones fue Alfredo Durán por su relación con Carter. Después Alfredo Durán, en la década de los 90, tiene también hace un intento por el gobierno español, que le comisiona para que haga esto, un intento de negociación con funcionarios del gobierno cubano, pero voy a dejar que tú me cuentes esa parte y que me hagas un análisis de dónde estamos ahora. Adelante, Alfredo, y gracias por acompañarnos. Roberto, mira, yo creo que también es importante establecer desde un principio en esta conversación de que todos los presidentes norteamericanos han tratado de negociar el embargo con el gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba es el que no quiere que le quiten el embargo. El embargo le justifica a ellos todos los problemas que tiene Cuba. Si no hay malanga, pues el embargo. Si no hay libertades sociales, el embargo. Si no hay libertades civiles, el embargo, porque el embargo es una demostración de que estamos en guerra con los Estados Unidos, porque ningún país amigo le pone un embargo a otro país amigo. Estamos en guerra y por lo tanto hay que reprimir al pueblo, reprimir las libertades políticas y todos los problemas que tenemos aquí es el embargo. Habiendo dicho eso, la realidad del caso es que todos los presidentes americanos han tratado de negociar el embargo y es el gobierno de Cuba quien no lo permitió. ¿Tú te reúnes con Robaina en la década de los 90? Yo me reúno por gestiones de Felipe González, presidente de España, que al desaparecer la Unión Soviética y a ver la crisis esa gigantesca económica que hubo en Cuba, que de un día para otro desaparecieron 3 billones de dólares que le daban los rusos, piensa que pueden negociar a cambio de ayuda económica, de que hayan libertades civiles y políticas en Cuba, con conversaciones con una oposición que no quería invadir a Cuba, que no quería matar cubanos, que no quería bombardear. Y se crea una reunión en Madrid entre Robaina, que era el secretario de Relaciones Exteriores, Eloy Gutiérrez Menoyo, Ramón Cernuda y yo nos reunimos en Madrid con Robaina. Después nos reunimos otra vez en Nueva York cuando la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de las Naciones Unidas. Y después yo voy a Cuba con la intención de reunirme con Robaina y reunirme con Fidel Castro. Estando en Cuba, tú llevabas propuestas concretas del gobierno español. Yo llevaba propuestas concretas del gobierno español, sobre todo respaldada por el gobierno de Estados Unidos, me imagino. Exacto, y específicamente era ayuda económica, a cambio de una liberalización política en Cuba, de personas no que querían bombardear aquello, sino que querían entrar en un proceso de diálogo y de transición hacia una democracia pacífica y libre. Entonces, al otro día llegar a La Habana, voy al Ministerio de Relaciones Exteriores, que estaba ahí cerca del Parque Martí, de cerca del Malecón, y para reunirme supuestamente con Fidel Castro, y ahí Robaina me dice que Fidel Castro dice que realmente no necesita hablar con nadie, ni necesita la ayuda de España, ni necesita nada. Entonces, pues en ese momento yo no tenía mi pasaje de regreso hasta 2 días después, y le digo, bueno, consígueme para por lo menos ir a ver Valle de Cochino, que la vi en un problema de guerra y nunca lo he visto de verdad con detalle. Y entonces me pidieron un carro y me fui a ver Valle de Cochino y después vine para acá, para Miami, pero la reunión nunca se llevó a cabo. Y se acabaron las negociaciones abruptamente, o sea, ya yo estaba en La Habana,
Me iba a reunir a las 9 y a las 8:30 me dijeron que no había nada. Qué cosa más grande. Es bueno señalar para los televidentes que no están al tanto de esto que según una biografía que escribe Álvaro Vargas Llosa, precisamente de Jorge Mascanosa, en ese momento el gobierno español también había hecho contacto con Jorge Mascanosa y Jorge Mascanosa había aceptado la teoría de Puente de Plata y era de que Fidel y Raúl Castro salieran de Cuba hacia España, que se le garantizara de que no iba a haber represalias en contra de ellos si abandonaban el poder. O sea, habían otras organizaciones y en este momento la Fundación Jorge Mascanosa negociando también la salida de Fidel Castro a través de otros incentivos. Todo aquello desapareció. Roberto, yo lo que parece, después de muchos años en esto, yo he llegado a una conclusión que estoy convencido de ella. Que primero que todo, que el gobierno cubano quiere que le quiten el embargo. Segundo, que el gobierno de Cuba, mientras estén los 3 o 4 o 5 históricos que todavía caminan por ahí, por La Habana, allí no va a haber cambio de ninguna especie, ni va a haber relaciones ninguna, ni va a haber democratización, ahí no va a pasar nada. Los cambios en Cuba van a venir cuando las nuevas generaciones, esos muchachos que están en el Comité Central y en la Asamblea Popular, que tienen menos de 55 años, que nunca estuvieron vivos, no estaban vivos cuando Fidel Castro estaba en la Sierra Maestra, cuando esos señores cojan el poder. Tiene que venir una transición generacional, porque Cuba está cansada del aislamiento, está cansada de la pobreza, está cansada de que ya los cubanos han perdido su cubanía. En Cuba nadie quiere hacer nada por Cuba, en Cuba todo el mundo quiere venir para Miami. Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Sí, yo creo que sí. Hay un factor también de ese tiempo. Felipe González manda a Solchaga a Cuba con toda una serie de propuestas económicas y se reúne con una serie de economistas en la Universidad de La Habana, en los aparatos de economía, y había propuestas concretas. Yo estuve en un seminario con una serie de españoles mandados que estaban explicando toda una serie de cosas. Una transición. Para dinamizar la economía y moverla. Pero todo eso, como bien dijo él, Fidel Castro, que en realidad no le interesaba nada de eso, porque a Fidel Castro no le ha interesado que cambie la situación, porque esa situación es la que permite todo lo demás. O sea, los disidentes son mercenarios al servicio de una potencia extranjera y como la potencia extranjera nos bloquea, entonces a los disidentes hay que darle golpe. 11 años hoy de la Primavera Negra. 28 años, hasta 28 años de cárcel se impusieron en esa Primavera Negra. Aquí los espías de la Reta Avispa le han puesto 15, 17 años por espiar y con muertos por el medio. Y en Cuba se quejan de lo brutal que ha sido la sanción contra sus espías. Y sin embargo, los de la Primavera Negra, pacíficos, periodistas, activistas, que no le han tirado una piedra a nadie, ni un tiro, ni mucho menos, hasta 28 años de cárcel. Ramón. Bueno, quiero ante todo saludar a todos los presos políticos de conciencia que en este día recuerdan esa época tan dura para ellos, que comenzó el 18 de marzo a las 3 o las 4 de la tarde y culminó con 74 hombres y una mujer condenados a largas penas de prisión. Luego, gracias al sacrificio de Orlando Zapata Tamayo, de las Damas de Blanco, las huelgas de Guillermo Fariña y el trabajo del resto de la oposición, vino la negociación, la cual la Iglesia Católica y España contribuyeron a la excarcelación de los presos políticos. Roberto, el diálogo es una constante en cualquier escenario político, pero para que suceda realmente tiene que haber algún factor que sirva de empuje, de fuerza, de palanca, para obligar al quien está en el poder a acceder a sentarse en la mesa de conversaciones. Lo estamos viendo, lo hemos visto históricamente en el régimen de Cuba. No ha existido ese factor. El embargo comercial de los Estados Unidos no es ese factor. De hecho, como bien dijo Alfredo, el embargo ayuda al régimen de Cuba, lo ayuda políticamente y lo ayuda económicamente, a pesar de las cantaletas que escuchamos aquí diciéndonos que es para asfixiar económicamente al régimen de Cuba. Sin embargo, en Venezuela existe un factor que, aunque todavía no es lo suficientemente poderoso, ya ha asustado lo suficiente a Maduro para comenzar a decir que quiere dialogar con la oposición, aunque esto pueda ser una posición hasta ahora probablemente para engañar un poco a la comunidad internacional. Sí existe ese factor, se está forjando ese factor, y en ese caso, y solamente en ese caso, con este tipo de tiranos, es que puede funcionar un diálogo. O sea, ¿diálogo basado en qué? En que la hecatombe de Maduro obligue a
o sea, al gobierno cubano a sentarse a negociar. ¿Tú no crees que hasta ahora la historia del gobierno cubano, y lamentablemente hay, o sea, para estaba hablando con relación a Venezuela, no con relación a Cuba. En Cuba no existe ese factor en este momento. O sea, porque lo que sucede en Venezuela no te va a terminar afectando a Cuba. Sí, claro. Sí. Y si termina afectando a Cuba, esa presión no va a obligar al gobierno cubano a buscar una solución. En última instancia, probablemente el que más se conoce la cartilla de no dialogar porque le cuesta poder es Fidel Castro y Raúl Castro, por supuesto. Así que yo creo que ellos se están preparando precisamente para no hacer concesión. Tenemos que pasar a la publicidad. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Quedarse. ¿Hasta dónde la crisis en Venezuela puede obligar al gobierno cubano pues a cambiar su actitud? Ya se están tomando medidas, ¿no? Hay altos funcionarios del gobierno cubano, entre ellos Calleja, que ha estado por África precisamente buscando alternativas y han estado muy activos buscando cómo poderse salir de una crisis parecida a la que Alfredo señalaba, que sucedió en la década de los 90 y que parecía que iba a llevar al gobierno cubano a tener que negociar. Pues ellos han estado muy activos y desde hace tiempo que están tratando de buscar soluciones. Los mensajes hacia Estados Unidos son constantes y lamentablemente esas concesiones que el gobierno de Raúl Castro ha estado haciendo no se las hace al pueblo cubano, se las hace a los americanos para que los americanos de alguna manera levanten algunas de las sanciones que tienen contra ellos, no el embargo, como ustedes mismos han señalado, sino lo que buscan es el levantamiento de los viajes de los norteamericanos a Cuba, el levantamiento de algunas de las sanciones económicas que tienen, específicamente una que les duele mucho a ellos, pero que tiene que pasar por el Congreso, es que barcos de cargas que toquen Cuba no puedan entrar en Estados Unidos por 6 meses. Esas son algunas de las cosas que más le duelen a ellos, que están tratando de buscar una solución. Pero ¿hasta dónde lo de Venezuela puede obligar o puede de alguna manera cambiar la dinámica cubana? Lo primero que tenemos que ver es que estamos hablando como si ahora estuvieran corriendo en Cuba por el problema de Venezuela. No, lleva mucho tiempo corriendo. Hace años y años y años que se están preparando, corriendo. Incluso antes que Chávez se enfermara o se supiera de su enfermedad. Argelia, Angola, Rusia, Vietnam, China, Irán, son variantes que se han estado buscando. Hay el criterio de que si se cae Venezuela ahora, en Cuba la cosa se paraliza, igual que en el 91 cuando cayó la Unión Soviética. La situación es completamente diferente. Ya Cuba hoy produce 4 millones de toneladas de petróleo y gas, que es más de la mitad del consumo, porque Cuba consume ya menos de 8 millones de toneladas. Por lo tanto, el petróleo que le llega de Venezuela, una buena parte la reexporta. Conclusión, si no llegara ningún petróleo de Venezuela, Cuba tendría el 66% todavía de posibilidad con su propia producción. Lo que tuviera un problema de liquidez serio, porque ese petróleo que está reexportando para poder comprar alimentos no lo pudiera hacer. Pero Cuba Cuba siempre tiene problemas de liquidez hace 50 años y sigue ahí. Lo que se agudizaría. Otra cosa también interesante, nosotros estamos suponiendo que si cayera el gobierno de Maduro o cayera el bolivarianismo, toda esta locura, eso es simplemente los cubanos recojan y vayan. No se puede sacar a 40.000 cubanos de Venezuela en un instante. Ni le conviene al gobierno que se quede en Venezuela. ¿Por qué? Como quiera que sea, y a pesar de todo lo que se habla en Miami, esos cubanos tienen consulta médica y atienden a venezolanos enfermos diariamente. Y las madres están acostumbradas que cuando el niño se siente mal van a ver al médico cubano. ¿Cómo tú vas a sacar a esas 40.000 personas y decirle entonces a esos venezolanos, agárrate de la brocha? Las cosas no van a ser de esa manera, tan fácil ni mucho menos. No es el caso de Chile, cuando Pinochet da el golpe que expulsa, pero lo que Pinochet expulsa son a los cubanos que están alrededor de la embajada, a los Tony La Guardia, a los Fernández Oña y a toda aquella gente. Pero en Venezuela hay más de 40.000 cubanos, no se pueden sacar así de golpe. O sea, si cayera Venezuela de golpe, que es otra cosa que está por ver también, no es que ya se quedó Cuba sin petróleo, y hay gente que está soñando, en el mejor sentido de la palabra lo digo, que cayéndose Venezuela se cae Cuba. Alfredo. Mira, yo creo que si Venezuela se cae, Cuba sigue igualita que ha estado en los últimos 50 años. La peor crisis que ha habido en Cuba fue la crisis de la Unión Soviética y el famoso periodo especial. Los grandes economistas del mundo nunca han podido entender la economía cubana, porque la economía cubana es una economía de finca. Si hoy hay esto, pues hay esto. Si no hay esto, no hay esto. Y se acabó. No pasa nada. Y es una economía muy rústica y no juega en nada con las economías de otros países del mundo. Lo que va a suceder en Venezuela, yo no creo que en Venezuela va a haber un desorden inmediato. Yo creo que probablemente Maduro se tenga que ir, pero el que agarraría después de Maduro
de inmediato sería peor que Maduro, que es Diosdado Cabello, que además es el que tiene el ejército con él, porque es el que tiene sobornado a todos los generales y coroneles del ejército venezolano, que están ricos todos ellos. Pero yo no creo que Cuba depende para sobrevivir del gobierno de Venezuela. Si se cae mañana el gobierno de Venezuela y viene cualquiera, eso no va a afectar nada en la cuestión de Cuba. Lo único que, en mi opinión, va a traer los cambios en Cuba es cuando, como dije anteriormente, cuando los históricos 4 o 5 que siguen caminando desaparezcan de la escena y venga una nueva generación que diga basta ya, es hora de que Cuba se reintegre al proceso mundial, a la economía mundial, a la globalización, a todas las cosas buenas que están pasando en el mundo, que se integre al siglo XXI. Cuba todavía está en el siglo XX o siglo XIX, si acaso. Roberto, hay algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver en Cuba y es la protesta popular por cuestiones sociales, por las cuestiones que golpean al ciudadano diariamente. Sucede, pero no se publicita dentro de Cuba, no alcanzan mucho en los titulares internacionales, pero ya está comenzando a pasar. Ya los cocheros protestan, ya los cuentapropistas protestan, etcétera, etcétera. En la medida en que el régimen deje de percibir los recursos de Venezuela, las cosas en Cuba se van a agravar para la población. El régimen no va a poder proveer muchos de los servicios fundamentales que provee ahora para mantener aplacada a la población, y la cuestión se va a enquistar muchísimo más, y esa población cada vez está más descontenta con las cosas sociales que antes, las cuestiones sociales que antes no eran tan evidentes. Esa es una cuestión. La otra cuestión es el impacto político que pueda tener la desaparición del chavismo y del bolivarianismo y todas estas filosofías, o esta filosofía que manejan todas estas personas, estos países, incluyendo Cuba. La importancia que tiene para Cuba tener el bloque los diferentes bloques políticos que ellos ya dominan, con la excepción de la OEA, y la OEA ya ves que la tienen maniatada, eso desaparecería inmediatamente si Venezuela se derrumba, y sería mucho más crítico para Cuba conseguir políticas regionales que no la condenen por los abusos en un momento coyuntural como ese. Quiere decir que Fidel Castro, más que gallego, parecería irlandés, ¿no? Eso por la suerte del irlandés, porque cada vez que parece que está ahogado, algo sucede para sacarlo del agua. Ya está ahogado en más de una ocasión y de pronto algo así sobrenatural lo saca abajo del agua. Y decía esto porque, como tú señalas y señalaban todos ustedes, la crisis en Venezuela de alguna manera, o más o menos, va a afectar la realidad cubana, porque de alguna manera van a tener que reorganizarse. Como tú dices, han estado preparándose, pero todavía no han tenido que sufrir las consecuencias. Sin embargo, lo que está sucediendo en este momento en Rusia, pues de alguna manera ayuda tremendamente a Fidel Castro. Y digo esto porque ya Rusia ha hecho manifestaciones públicas de que de alguna manera quiere reorganizar su política exterior a través de una mayor intervención o una mayor participación en algunos países como Cuba específicamente. Y los lazos de Cuba con Rusia nunca han desaparecido del todo. Y me parece que una de las cosas que Fidel Castro, Raúl Castro y toda esta gente le va a echar mano rápido es precisamente a Rusia y la situación que tiene Rusia de aislamiento. Y creo que el Raúl Castro va a jugar esta carta y la va a jugar de una manera muy inteligente. Tengo que pasar publicidad. Cuando regresemos vamos a incorporar a alguien de Cuba también para que nos diga cuál es su visión acerca de todas estas cosas. Es Antonio Rodiles. Vamos a publicidad y regresamos. Aunque como le decíamos, vamos a incorporar, está en Cuba, Antonio Rodiles, ha estado aquí en el exilio, tuvimos la oportunidad de conversar con él y ha participado en toda una serie de propuestas tremendamente innovadoras, entre ellos, y la más reciente es que el gobierno cubano pues se trate obligar al gobierno cubano, exigirle al gobierno cubano que vuelva a firmar la mayor parte de los pactos sobre derechos humanos, derechos civiles y económicos que ha firmado a través de los años, como una manera de presionarlo a tratar de cumplirlo. Antonio, gracias por acompañarnos, un placer tenerte acá en el programa. ¿Aló? Bueno, gracias por invitarme a este programa. Gracias por la invitación al programa. Ok. Antonio, hablábamos de la situación cubana, de lo que está pasando en Venezuela.
¿Y cuál es si a este gobierno, o sea, al gobierno de Raúl Castro, a este gobierno histórico, se puede de alguna manera llevar a negociar, sea por las presiones económicas que Estados Unidos le ha impuesto, sea por una posible, falta de asistencia de Venezuela, o sea por el protagonismo del pueblo mucho más activo que el que estamos viendo? ¿Cómo se soluciona para ustedes que están dentro del país la situación cubana? Mira, yo creo que lo primero que tiene que ocurrir en Cuba es que el régimen actual reconozca los derechos fundamentales. No creo que se pueda entrar absolutamente en ningún proceso mientras el cubano, los opositores, pero no solamente los opositores, sino el ciudadano común sea reprimido por cualquier intento de ejercer esos derechos fundamentales. Creo que ese debe ser el primer paso. Si eso ocurre, si realmente se cumplen ya no solamente en la letra, sino en la práctica, estos derechos se permite que se ejerzan, bueno, entonces ya pudiéramos empezar a estar en otro escenario y bueno, habría que ver cuáles serían esas condiciones. Pero sí me parece que lo primero que tiene que ocurrir es este paso fundamental. En el caso de no cumplirse, ¿qué se hace? ¿No? Porque hasta ahora, después de 55 años, el gobierno cubano ha firmado todo tipo de acuerdos, todo tipo de convenios con cualquier cantidad de organizaciones y no lo ha cumplido. Vamos a suponer que los vuelva a firmar. ¿Qué te lleva a ti a pensar que los cumpla? ¿Y qué se hace entonces si no los cumple? ¿Se queda uno en la casa? ¿Qué es lo que uno hace? Pero yo creo que eso es el inconveniente que muchas personas han manifestado con respecto a esta demanda. Yo creo lo siguiente, yo creo que primero estamos en un momento muy particular. Generalmente siempre el régimen de La Habana había tenido el tiempo, había sido el maestro, sobre todo Fidel Castro, manejando el tiempo, y en este momento el tiempo está en contra del régimen. O sea, evidentemente el reloj va en un conteo regresivo, y para lograr hacer las maniobras que sí necesitan del cierta legitimidad internacional y de la entrada de capitales y de financiamiento. Creo que por eso, si la comunidad internacional y sobre todo los bloques que tienen fuerza en este momento, la Unión Europea, Estados Unidos, ejercen presión, creo que en algún momento el régimen tendrá que aceptar, aunque no desee, algunas condiciones para entonces poder subsistir. Evidentemente lo que está pasando en Venezuela es una presión fuerte, y si finalmente hay un cambio y se restablece todo el orden democrático, creo que eso será una presión tremenda para el régimen de La Habana. Antonio, ¿se debe levantar el embargo? O sea, hay una serie de personas que están planteando de que el gobierno cubano es quien no desea que le levanten el embargo, que lo utiliza políticamente, económicamente, como una justificación, como una coartada, para no solamente limitar las libertades civiles y políticas, sino también para justificar el desastre económico el cual se basa, o sea, Cuba ha vivido desde los años 60. Se debe levantar el embargo para quitar esa excusa del régimen castrista y tratar de alguna manera de poder interactuar de una manera más agresiva de pueblo a pueblo, o sea, el pueblo norteamericano, los cubanos en el exilio, con los cubanos en la isla. Mira, yo creo que quizás eso se podría discutir en otro momento, si le interesaba en otro momento o no que le levantaran el embargo. Hay distintas lecturas, por ejemplo, en el año 26, cuando derribaron las avionetas, hay lecturas que dicen que Fidel Castro quiso abortar los movimientos que habían en pro de mejorar las relaciones, ¿no? Pero lo que sí estoy casi convencido es que en este momento lo que más desean es que le levanten ese embargo, porque ahora estamos en el final, como te decía, de un periodo por cuestiones biológicas de la vida de esa élite, y esa élite evidentemente quiere transmutar, quiere entregarle la casa con cierto orden a sus herederos y a sus aliados, y evidentemente el primer paso que necesitan para eso es el levantamiento del embargo, e incluso también con la Unión Europea restablecer relaciones, ¿no? Entonces, creo que el momento actual no es lo mismo que hace 5 y mucho menos hace 10 años. Yo creo que ahora sí necesitan, y evidentemente, todo campaña que se está haciendo con algunos otros grupos, no solamente pertenecientes al gobierno, sino algunas personas que están cercanas a la iglesia, y por varias vías en el mundo académico están tratando de ejercer la mayor presión posible para que se varíe esta situación y se relajen un poco las restricciones. Antonio, muchísimas gracias. Desde acá un fuerte abrazo para ti. Muchas gracias. Antonio Rodríguez, directamente desde Cuba. Alfredo, ¿estarías tú de acuerdo con eso de que el momento no es lo mismo 91, 92, 93,
Desde el punto de vista, Castro estaba joven, relativamente, Raúl había todavía una infraestructura, ¿no? Y se empieza a canibalizar esa estructura, pero de todas maneras sobrevive al impacto de las medidas, o sea, de lo que sucede en aquel momento. Y el gobierno cubano ha estado preparándose desde hace ya varios años, como señala Eugenio, para lo que pueda suceder en Venezuela, pero también para la transferencia de poder. Y a mí me parece que nada le gustaría más a Raúl Castro, a él, para dejar algún legado, que él fue el que normalizó las relaciones desde la fuerza con Estados Unidos y poderle entregar a un país, a sus herederos, con un problema resuelto con los americanos para que sus herederos no hagan más concesiones de las que ellos creen que tienen que hacer a los Estados Unidos. Yo creo que ni Fidel Castro ni Raúl Castro, bajo ninguna circunstancia, establecen relaciones con los Estados Unidos, por una razón muy sencilla, porque una de las razones de ser de ellos para su imagen internacional de liderazgo tercermundista es precisamente que se han enfrentado con el Goliat y ellos son el David. Y no sería, pero nada más para jugar al abogado del diablo, si Estados Unidos levanta el embargo ahora, ¿no sería Estados Unidos el que capitula entre ellos en vida? Porque me parece que de la manera que lo pudiera ver Raúl Castro es que tuvieron que capitular, aguantamos 50 y pico de años y este pueblo heroico, entre comillas, ha obligado a los Estados Unidos a aceptar la revolución con los Castro, no con los herederos de Castro, sino con uno de los Castro. Y esto me imagino yo que para el ego de ellos, sabiendo que lo que le queda no es mucho en el poder, sería pues tremendamente satisfactorio. Roberto, mira, como te dije anteriormente, todos los presidentes americanos han tratado de negociar eso. Cuando Carter estaban a punto de levantar el embargo y lo único que Fidel Castro tenía que hacer es no mandar más tropas a África. Al otro día mandaron tropas para Angola. Lo que cuando se reunió Vernon Walter, cuando Reagan, Vernon Walter con Carlos Rafael Rodríguez en México, lo único que tenía que hacer era no mandar armas para la América Latina, para las guerrillas. Al otro día empezaron barcos a llegar a Venezuela para darle armas a las guerrillas venezolanas, a Colombia, a todos lados. Cada vez que hay algo de eso... Con Clinton vino el derribo de las avionetas, todo eso. La razón de ser del gobierno de Cuba es eso. Yo no creo que Fidel Castro ni Raúl Castro, mientras ellos dos estén vivos, y alguno de los otros 2 o 3 que quedan caminando, de los históricos, va a haber un arreglo con el problema de Cuba. Ellos se han acostumbrado a ese estado y le importa muy poco ninguna otra cosa que el legado que ellos piensan dejar, y el legado que ellos piensan dejar es el que confrontaron al imperio, igual que si fuera el imperio romano, igual que si fuera el imperio griego, cualquiera. Ellos son el David ante el Goliat del imperio. No tienen por qué cambiar, ahora que sobre todo cuando le queda poco de vida, su razón de ser, y esa es la razón de ser de ellos. Le importa poco Cuba, nunca le ha importado nada a Cuba, le importa nada más el legado de ellos y lo que ellos creen que es la razón de ser de ellos. Con Eugenio voy a hablar en solamente unos minutos de Rusia. Quiero hablar contigo de Rusia, pero antes de pasar al tema de Rusia, porque ahí me voy a quedar unos minuticos. Ramón, una de las cosas que a mí me preocupa terriblemente es la dependencia psicológica del pueblo cubano hacia los Estados Unidos. O sea, hemos dependido de los Estados Unidos a través de toda nuestra historia, ¿no? Desde antes de ser república. Y esa dependencia continuó durante la República, pero se ha agudizado, a mi juicio, de una manera tan tremenda, como señala Alfredo, porque básicamente la razón de ser del castrismo ha sido su antagonismo con Estados Unidos, y nos ha convertido en dependientes psicológica, espiritual, políticamente. El exilio vive gracias a su relación con los americanos, con los amigos. Y el castrismo vive por su antirrelación con los americanos, con los enemigos. Y nuestra vida política, intelectual, espiritual, gira alrededor de los Estados Unidos. Y a mí eso me preocupa tremendamente, porque veo, más allá de que el castrismo termine una dependencia tremendamente grande de Cuba por parte de Estados Unidos, porque lo que ha demostrado Cuba es que no puede alzar vuelo sin los americanos. Tengo que pasar a la policía y me contesta, para que no interrumpirte. Vamos a policía, regresamos. Estamos dispuestos a establecer una relación con Cuba si el gobierno cubano toma los pasos adecuados para abrir su propio país, así como dar espacio para el respeto de los derechos humanos y para que la gente cubana elija su propio destino.
Cambie las leyes represivas para que los miembros de la familia puedan mandar dinero más fácilmente a Cuba. Eso les daría más oportunidades y poder económico para prosperar. Además, también hemos cambiado las leyes para viajar, de manera que puedan viajar más frecuentemente, igual que las leyes referentes a la educación. Así que hemos hecho estas modificaciones que muestran flexibilidad para negociar con ellos. Por otro lado, tenemos que ver una señal de vuelta del gobierno cubano, que sigue dejando libres presos políticos o dándole a la gente sus derechos humanos más básicos, para que podamos estar completamente comprometidos con ellos. Okay. Era el presidente de los Estados Unidos, Obama, la relación del pueblo cubano con los Estados Unidos. Roberto, yo creo que nunca ha existido un platista más grande en la historia nuestra que Fidel Castro. El único referente para todo son los Estados Unidos, es Washington, es el gobierno de los Estados Unidos. Y esto a través de los años ha ido calando en la fibra social cubana y en la actitud del cubano. Al final del día yo creo que eso se va a revertir, cuando que la cantaleta no sean las paletadas de odio constantes, las convocatorias constantes, echándole la culpa de todo lo que sucede mal en Cuba a otro, y en este caso a los Estados Unidos y al exilio cubano. Cuando eso no pasa, el cubano se vuelve a reenfocar en su cubanía, en sus raíces, etcétera. Pero quería agregar algo a la visión que el mundo podría tener del régimen de Cuba, si el régimen de Cuba, si el gobierno de los Estados Unidos le levanta el embargo. Por un lado, el régimen lo puede estar viendo de que, bueno, eso podría ser una victoria, pero también el régimen podría estar viendo ese levantamiento del embargo como que el mundo al final del día va a ver que el régimen tuvo que negociar, tuvo que aceptar y comerciar con su enemigo de siempre. Pues y eso es lo que dice Alfredo, que por eso probablemente no le luzca muy bien al régimen. Déjame decirte brevemente una cosa. Yo hablé con Obama hace varios años atrás, es la única vez que hablaba con él sobre el tema de Cuba y del embargo. Yo le dije, si yo fuera usted, yo quitaba el embargo unilateralmente, sin hablar ni siquiera con Fidel Castro ni el gobierno de Cuba. Me levantara por la mañana, dijera, aquí no hay más embargo, ni mencionar a Cuba, se acabó el embargo. Eso es lo único que fuera una forma efectiva de politizar el problema de Cuba e ignorarlo completamente. Eso sería el palo más grande que le pueden dar al gobierno de Cuba. Quiero decir una cosa, que tengo un amigo que probablemente esté viendo el programa, es preso político, además conservador, no es una persona, y que en una ocasión, hablándome del tema cubano, me dijo que si él tuviera la oportunidad de hablar con un presidente de Estados Unidos, le hubiera dado el mismo consejo que tú estás dando en estos momentos. El putismo, por llamarle de alguna manera a lo que estaba sucediendo, y no podemos escapar, ya que te tengo aquí, de lo que ha sucedido en Ucrania en el día de hoy. Ya oficialmente Putin en una comparecencia ante la Duma, ¿no? El Parlamento, sí, el Parlamento ruso ha dicho de que acepta el ofrecimiento que le han hecho los crimeos de regresar a la madre patria. Y eso enmarcado lo que está sucediendo en Cuba, lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo puede afectar eso a la situación cubana? Y hablamos un poquitico de esta nueva Rusia. Vamos a decir ante que todo que muchos generales en Cuba hablan ruso, porque estudiaron en la Voroshilov, estudiaron en la Frunze. O sea, ahí hay un nivel de relación emocional que no ha desaparecido ni mucho más. Una cosa que tenemos que aprender, yo creo que lo dijimos aquí la última vez que hablamos de esto, no Obama, ni republicano, ni demócrata. ¿Cuántos portaaviones está dispuesto a mandar Estados Unidos al Mar Negro? Claro. Ninguno. ¿Cuántos batallones de infantería va a mandar Europa al área de Ucrania? Ninguno. Se acabó la historia desde ese punto de vista. Ayer decía un especialista que tú tenías aquí en el programa que si no le compraban el gas a Rusia lo ponían en un problema. Yo lo veo distinto. Si Rusia cierra un poquitico la llave del gas nada más para Europa, cuando empiece el frío a sonar, van a aplaudir a Putin por haberse quedado con igual que la década de los 60 que decía mejor rojo ¿cómo era rojo? Era mejor rojo que muerto, ¿no? Era sí, algo así. Better red than dead. Entonces hay una cosa que tenemos que ver. En los años 60, cuando se reúne Khrushchev con Kennedy, la percepción que tiene Khrushchev es que Kennedy no tenía el suficiente liderazgo para un enfrentamiento fuerte. Yo creo que ese mismo criterio lo tiene ahora Putin con relación al presidente Obama. Y repito, no es que sea republicano, demócrata, que si Obamacare, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de establishment norteamericano. Y entonces ha hecho un golpe de fuerza, pero además en un lugar que tenía que hacerlo. Rusia no se podía dar el lujo de dejar Crimea, o sea, de dejar la base de Sebastopol a lo que pudiera pasar.
estaban diciendo, o dijeron ayer también aquí, con todo respeto, que sí, invadir Ucrania. Yo no creo que en este momento a Putin le interese invadir Ucrania, ni sacar la frontera de Moldavia hasta pegarse a la costa. Yo creo que esas cosas de momento no, tal vez estratégicamente sí. Putin está, en este momento tiene el frente más peligroso, no es Ucrania, es el frente asiático, con China y Japón, y la cuenca del Pacífico. Se están extendiendo hacia América, hacia el hemisferio occidental, no son bases militares, sino estaciones de aprovisionamiento de gasolina, comida, servicios médicos, para poder proyectarse. Descanso para las tripulaciones. Y entonces están pensando en Cuba, están pensando en Venezuela y en Nicaragua, pero no están pensando en Bluefield, están pensando en Nicaragua del lado del Pacífico. Y les queda otra opción, Ecuador, donde la base de Manta de Estados Unidos ya no existe, pero están las condiciones creadas. Rusia quiere extender esa potencia primero en todo el mundo y no se va a buscar ahora, y lo digo arriesgándome a que mañana me tiren la trompetilla, no se va a arriesgar ahora a pretender utilizar más territorio de Ucrania, porque además hay otra cosa también, lo de Ucrania no está definido todavía. Yo sí creo que va a utilizar un puente terrestre y que va a entrar en Ucrania del Este para crear ese puente terrestre, porque es imposible para Rusia que sea viable económicamente su permanencia en Crimea, no el mantenimiento de Sebastopol, que es otra cosa, su permanencia en Crimea, si no hay un puente terrestre que una a Rusia con Crimea, y ese puente terrestre pasa por territorio en el este de Ucrania. Pero no tiene que invadirlo, lo puede negociar. No creo que lo vayan a negociar, ya de hecho ya están entrando en alguna de las partes, porque ellos no van a hablar con el gobierno ucraniano. Ahora, pero de todas maneras, sí no creo que sea una invasión tal y como nuestro analista señalaba en el día de ayer, que puede llegar hasta aquí. Una invasión de 60 soldados. Claro, por eso te digo, no creo que lleguen hasta aquí, pero sí creo que van a establecer ese paso terrestre, porque lo necesitan, es imprescindible para ello. ¿Cómo reacciona Estados Unidos ante esto, Alfredo, aprovechando tu experiencia en Estados Unidos? Los Estados Unidos van a reaccionar de la misma manera que si fuera al revés reaccionaría Rusia, diciendo una gran cantidad de cosas, pero realmente no tienen mucho que hacer en esa parte del mundo. Los Estados Unidos no se va a buscar un problema por Crimea ni por Ucrania. En esto los hay que entender también que Khrushchev, que era ucraniano, fue quien le dio a Ucrania Crimea. ¿Cómo se reacciona ante esto? ¿Y esto de alguna manera afecta a Cuba? Eso es lo que me preocupa. Me preocupa que afecta a América Latina y afecta a Cuba, porque ya vimos que había por lo menos un barco de guerra estacionado en Cuba, de forma momentánea, pero de todas maneras la presencia ahí. Y los rusos fueron muy hábiles en crear el factor de negociación con los Estados Unidos para la permanencia de ese régimen por tantos años. Y podría eso reeditarse, quizás en una escala menor, pero podría reeditarse con la presencia militar rusa en el continente, específicamente en Cuba. Y eso es lo que los cubanos desde ahora tenemos que denunciar como una injerencia en nuestra soberanía, etcétera, hacer toda la fuerza posible para que no se llegue a consolidar la presencia rusa en Cuba. Dame 10 segundos. ¿Cómo no? Acuérdate una cosa también, la importancia que tiene Cuba para Rusia es que Cuba es la puerta de entrada a toda América Latina y el Caribe. Es que nuestra geografía nos condena. No, pero es que además la red, el sistema de redes que ha creado durante 55 años el castrismo en toda América Latina y el Caribe, los rusos saben que está, porque además lo utilizaron en un momento también y ahora les interesa otra vez reactivarla, y eso vale dinero desde el punto de vista. No, y además es una gran molestia que los rusos pueden ejercer contra los Estados Unidos. Claro, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Eugenio. Un placer. Muchísimas gracias Ramón, y muchísimas gracias Alfredo. Estos son temas que a veces se nos echan encima sin nosotros darnos cuenta, ¿no? Y una de las cosas que evidencia la política actual es la interdependencia no solamente de naciones, sino económica, política y social. Cuando escuchamos a algunos analistas pedir más sanciones para la actual Rusia, nos olvidamos de todos los vasos comunicantes que hay entre Rusia y Europa, y las inversiones de Estados Unidos en Rusia, que son, algunos creen que hasta trillonarias en petróleo y en otros en seres. Todas esas cosas se toman en cuenta. Lo que sí yo creo que en el día de hoy, con las declaraciones que hizo Putin ante la Duma, empezamos un mundo nuevo, un mundo donde probablemente pues la polarización sea la que lo domine por los próximos años. ¿Cómo se va a manejar esto? Pues será motivo de otros análisis. Gracias, Eugenio, gracias, Alfredo, gracias, Ramón. Muy buenas noches, que Dios nos acompañe a todos. Mañana regresamos a la misma hora. María Julia, nos fuimos, muy bien.